Esa sanitaria provocada por el coronavirus ha significado una alteración en cómo nos movemos por la ciudad. En un principio observamos calles vacías con cuarentenas en los hogares, lo que con la transición de las fases ha ido variando. Actualmente vemos ciudades con gente que hace filas sin distancias, comercio ambulante y calles con alto flujo de movimiento de personas. Bajo este contexto nos situamos en la problemática de los guetos verticales ubicados en la estación central, los cuales han sido sometidos a críticas desde su instalación y han sido intensificadas en la actualidad por el tamaño de los departamentos, el hacinamiento que hay en las torres y la escasa sustentabilidad que hay detrás de su construcción. Bajo esta problemática buscamos responder la siguiente pregunta: ¿cómo la pandemia afectó la vida social cotidiana en los guetos verticales de Estación Central? El grave problema de hacinamiento y la falta de espacio presente en los guetos verticales dan cuenta de muchas personas juntas en los mismos espacios, lo que en tiempos de pandemia ha facilitado el contagio dentro de los edificios. Las características generales de los edificios tienen, en primer lugar, entre 30 y 42 pisos, en que cada uno reúne alrededor de 20 departamentos, congregando entre 300 hasta 600 departamentos por edificio, y cada uno mide entre 20 y 40 metros cuadrados. Por otro lado, en la avenida General Velázquez y la avenida Ecuador, donde hay una mayor concentración de guetos verticales, también hay una gran cantidad de población migrante, existiendo un 21% de inmigrantes del total de Estación Central. De esta se destaca la población venezolana con un 32%, colombianos con un 19%, peruanos con un 16% y haitianos con un 11%. Estas construcciones de Estación Central también se han ido imitando fuera de la región metropolitana. Como está ocurriendo en Concepción, en el presente año 2020 empezó un proyecto inmobiliario que contará con 22 pisos, además de tener diseños similares a los guetos verticales vistos en la Estación Central. Estos dos anteproyectos hablan de al menos una torre de 22 pisos y que se podría transformar en un gueto vertical. En este lugar por lo menos no se permitiría una altura mayor a 12 pisos. Para comprender cómo afectó la pandemia en el día a día en los guetos verticales, es necesario dar cuenta de las experiencias cotidianas de aquellos que habitan estos edificios. En primer lugar, destacan problemas con los ruidos y la acústica dentro de los departamentos, lo que provoca un descontento generalizado en los habitantes. Y muchas veces, por lo menos mi esposa está con teletrabajo y a veces hacen ruido, construyen. Otro problema cotidiano hace relación al hacinamiento y poco espacio que hay en cada departamento, lo que ha sido latente a lo largo de los años, pero que se ha acentuado en días de confinamiento. A partir de esto relativamente se podía transitar, había poca gente, éramos pocos, pensábamos que íbamos a hacer, pero ahora con el transcurso del tiempo, de los años, hay mucha gente. 1, 2, 3 sería 3 metros. Este es el living y el comedor. Yo me he enterado de que en un apartamento de una habitación viven 10 personas. Por último, también se observan largas filas para ocupar el ascensor y atuchamientos en la entrada de los edificios. Este hecho es consecuencia del déficit de ascensores, dado que cada torre posee solamente 3 ascensores para todos los residentes. El ascensor es el sitio más peligroso para el contagio. Es lo más crítico porque al final, en las tardes sobre todo cuando la gente llega al trabajo, se junta 5 o 6 personas dentro del mismo ascensor. Y a veces yo entro al ascensor y pienso, ¿será que esta persona que está al lado de mí está contagiada y me pueda contagiar? Sobre esta problemática aparecen diferentes expertos que hablan respecto a la sustentabilidad y experiencia cotidiana de los habitantes de los guetos. En primer lugar se encuentra Jorge Insulza, arquitecto y autor de diferentes lecturas sobre diseño urbano, quien opina sobre la demanda de estos departamentos. Si hiciéramos la relación entre el terreno donde está alojado y la cantidad de departamentos que se emplaza, ¿no es cierto?, de este proyecto, es una cosa brutal, porque es una cantidad de personas, una sobredemanda de personas viviendo en un tamaño de predio que no es, de alguna manera, el más adecuado proporcionalmente. En segundo lugar se encuentra Iván Poduje, arquitecto y magíster en desarrollo urbano, y autor del libro 7 Cabezas, que plantea afirmaciones previas y posteriores a la pandemia sobre la sustentabilidad de los departamentos en Estación Central. Esto es lo que se llama reventar la norma. ¿Qué es lo que haces tú? Una norma que lo que buscaba era densificar los entornos del metro, que la gente volviera a vivir a los centros, extremada a través de una serie de resquicios. Porque creo que esta pandemia ha demostrado la poca sustentabilidad que hay en estas torres gigantescas. Hay 2 factores de riesgo acá. El primero tiene que ver con los espacios comunes, que son insuficientes para la cantidad de gente que vive en estas torres gigantescas. Hablamos de 600, 400 departamentos. Y lo segundo, que es muy complicado, es que los departamentos son muy pequeños. Por último,
tenemos a Patricio Germán, presidente de la Fundación Protejamos la Ciudad y coautor del libro Hacer Ciudad. Tiene una mirada crítica respecto a la legalidad de estas construcciones. Fallos de la Corte Suprema de Santiago que han señalado hasta la saciedad que estos guetos son ilegales. Y la legislación dice que siendo ilegales se tienen que demoler. Eso es lo que te podría decir. Son al margen de la ley. Eso es impresionante, ¿no? Todos. Son todos ilegales. Aquí hay 70 permisos. Y por eso le ponen estudio, ¿no? Como para venderlo, que no parezca que no son viviendas, son oficinas. El cómo ha afectado la pandemia en las personas que habitan los guetos verticales es parte de la explicación teórica de los fenómenos de segregación social en la ciudad. Para esto es fundamental el trabajo de la Escuela de Chicago, específicamente Robert Park, en la ciudad y otros ensayos de la ecología urbana, en que se destaca el protagonismo del entorno como generador de sujetos, lógica que se adhiere a lo que acusan expertos en Chile que afirman que los edificios acentúan la desigualdad y exclusión social en la ciudad. A esto se le adhiere el concepto de efecto barrio de Letelier en su texto, la idea dominante del barrio y su influencia en la definición de lo vecinal, que explica la significación de territorio desde los sujetos en Chile, donde las políticas neoliberales han afectado las oportunidades de los habitantes de los barrios vulnerables. Un ejemplo son los guetos verticales, dada la alta cantidad de inmigrantes y la predominancia de grupos socioeconómicos, C3 y D, en estas torres. Así, además de los limitantes económicos y culturales que tiene cada familia, también se le agrega el factor de vivienda y seguridad ciudadana que empeora las condiciones de vida de estos sujetos. Barrio García y Caderian, en configuraciones territoriales urbanas en Argentina y medidas políticas para la contención del COVID-19, destacan la importancia de la movilidad y la circulación para controlar el virus en Argentina, dado que hay una necesidad mayor de traslado desde los lugares de residencia hasta los centros urbanos. El Estado, tanto en Chile como en Argentina, ha dejado de ser un planificador político de la ciudad con alta densidad poblacional, aspecto visible en la escasez de distanciamiento físico-social y el amontonamiento de personas, problemática que se refleja en las filas de la entrada de los edificios o la falta de ascensores o el hacinamiento de los departamentos. Ante esto, se concluye que la forma en cómo se afectó el modo de vivir de las personas que habitan los guetos verticales se ve determinado por las condiciones de precariedad de estos edificios. El hacinamiento, la falta de espacio, los problemas de circulación y convivencia social, lo que además profundiza la segregación social de la ciudad. La falta de planificación urbana y la alta densidad poblacional no permiten pensar en la posibilidad de distanciamiento físico. Por lo tanto, es necesario reflexionar en la forma de cómo se construye la ciudad, de modo que ésta sea sustentable para el medio y las personas, que tienen derecho a una vivienda digna independiente de su estrato socioeconómico.